Estaba de bruces, con la barbilla apoyada en sus brazos cruzados, sobre el suelo del bosque cubierto de hojas secas. Por entre las copas de los altos pinos soplaba el viento. El declive de la montaña, suave en el lugar en que él se encontraba, se hacía escarpado más abajo, de modo que podía ver la oscura cinta del camino cubierto de aceite serpenteando a través del paso. A lo largo del mismo corría un arroyo, sobre cuya ribera y en la quebrada se podía ver un molino de aserrar, y junto a él, blanca a la luz del sol de verano, el agua que escapaba por encima de la represa. ¿Ese es el molino? Sí, no lo recuerdo. Lo construyeron después de que te marchaste. El antiguo molino se encuentra más abajo, mucho más allá del paso. Extendió en el suelo la copia fotográfica de su mapa militar y la estudió cuidadosamente. El más viejo también la observó, mirando por encima de su hombro. Era un anciano robusto y de poca estatura. Vestía una chaqueta de campesino, pantalones grises, duros como el hierro, y calzaba alpargatas de suela de cáñamo. Respiraba penosamente por efecto de la ascensión que realizaban, y una de sus manos se posaba sobre uno de los dos pesados fardos que habían cargado. Entonces, ¿no puede verse el puente desde aquí? No, contestó el viejo y agregó, esta es la parte más transitable del paso, donde el arroyo corre lentamente. Más abajo, en el lugar en que el camino hace un recodo y se pierde de vista entre los árboles, se hunde de repente y forma una profunda garganta. ¿Por quién doblan las campanas? Ernest Hemingway. ¿Por quién doblan las campanas? Es una novela publicada en el año 1940 y cuyo autor es el norteamericano y Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway. La trama se desarrolla en España durante la Guerra Civil Española y se articula en torno a la historia de Robert Jordan, un profesor de español oriundo de Montana que lucha como especialista en explosivos en el lado republicano. El general Goltz le encarga la destrucción de un puente vital para evitar la contraofensiva del bando sublevado durante la ofensiva del Segovia. Jordan llega a la zona situada detrás de las líneas enemigas, guiadas por un viejo, Anselmo. Allí se encuentra con que el jefe de la banda que debe ayudarle a volar el puente, Pablo, es un borracho acobardado, pero también conoce a María, una muchacha joven de la que enseguida se enamora, y a Pilar, la mujer de Pablo. Pilar es una mujer ruda y fea, pero valiente y de una gran voluntad, tiene una gran lealtad a la República y ayuda mucho a Jordan tanto en la misión del puente como en lo personal con María. Durante los días precedentes al momento acordado del ataque, Jordan descubre el amor y la importancia de la vida, pero Jordan también entiende que seguramente morirá y no podrá ir a Madrid con María como él querría. En una calurosa tarde de principios de julio, un joven salió del cuchitril que había realquilado en la callejuela de S y se encaminó lentamente, como indeciso, hacia el puente de X. En la escalera esquivó felizmente el encuentro con la patrona. El cuchitril del joven se encontraba debajo del tejado mismo de una alta casa de 5 pisos y más que una habitación, parecía un armario. La mujer que se la había alquilado, con derecho a comida y servicio, vivía más abajo, en la misma escalera. Cada vez que el joven salía a la calle, tenía que pasar forzosamente por delante de la cocina de su patrona. Esta cocina daba a la escalera y la puerta estaba casi siempre abierta de par en par. Al pasar por allí, el joven experimentaba una enfermiza sensación de temor que le avergonzaba y le hacía fruncir el ceño. Endeudado
hasta la coronilla con la casera, temía encontrarse con ella. No se podía decir que fuese miedoso o tímido, sino todo lo contrario. Pero desde hacía cierto tiempo, el joven se hallaba en un estado de excitación y angustia rayano en la hipocondria. Se había replegado hasta tal punto sobre sí mismo y se había aislado tanto de los demás que le producía aprensión la idea de cruzarse, no ya con la dueña de su casa, sino con cualquiera otra persona. La pobreza le tenía abatido, pero últimamente incluso su penosa situación había dejado de preocuparle. Se había desentendido por completo de las cuestiones del diario vivir y no quería ocuparse de ellas. En el fondo, no tenía ningún miedo de su patrona, por más que ésta maquinara algo contra él. Pero detenerse en la escalera, escuchar las cosas desagradables de cada día, que le tenían sin cuidado, la insistencia en que abonara la pensión, las amenazas, las quejas y, encima, el tener que inventar disculpas, excusarse, mentir. No, era preferible escabullirse, como un gato, procurando no ser visto de nadie. Esta vez, empero, al salir a la calle, hasta él mismo se sorprendió de haber temido encontrarse con su patrona. Crimen y castigo, Fyodor Dostoyevsky. Crimen y castigo es una novela publicada el año 1866 y escrita por el ruso Fyodor Dostoyevsky. Es considerada la obra más importante e influyente de la literatura rusa, así como sus diálogos, la cima o uno de los momentos cúlmines de la literatura universal. La historia narra la vida de Rodion Raskolnikov, un estudiante de San Petersburgo. Este joven se ve obligado a suspender sus estudios por la miseria en la cual se ve envuelto, a pesar de los esfuerzos realizados por su madre y su hermana. Necesitado de financiación para pagar sus gastos, había recurrido a una anciana prestamista, vil y egoísta, en cuya casa empeña algunos objetos de valor. Su hermana, con la intención de ayudarlo, acepta la propuesta de matrimonio de un rico abogado, hecho que hace enfadar a su hermano cuando conoce que se ha aceptado la propuesta sin haber sido consultado. Pero aunque no quisiera aceptar esta ayuda, Rodion tiene aires de grandeza y en sus delirios cree ser merecedor de un gran futuro, llegándose a comparar con Napoleón. Así que tiene la idea de matar y robar a la vieja usurera. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente y por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y, así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción.
Un individuo es pernicioso, pues se lo liquida, se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiere contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. El túnel, Ernesto Sábato. El túnel es una novela corta publicada en 1948 y escrita por el argentino Ernesto Sábato. Juan Pablo Castel, el protagonista de la novela, es la voz narrativa que decanta el proceso psicológico que lo llevó al asesinato de María Iribarne, su amante. Ambos comienzan una relación tras una exhibición de arte en la cual Castel, pintor de profesión, advierte a la única persona que ha reparado en una escena marginal de su cuadro. Se trata de María, con la cual Castel se obsesiona al creer que solo ella es capaz de comprenderlo. Después descubre que está casada con Allende, un hombre ciego. El descubrimiento desata en Castel una neurosis de la que ya ha dado signos en sus encuentros anteriores. Sumergido en un mar de sesudas y tormentosas cavilaciones, Juan Pablo Castel concluye que María ha tenido y tiene una colección de amantes, de las que él es solo una pieza. Castel, que ha quedado preso en sus confusas elucubraciones, decide asesinarla.